Alí Baba y los 40 ladrones. Recuerdo, oh rey afortunado, que en tiempos muy lejanos, en una ciudad entre las ciudades de Persia, vivían dos hermanos. Uno se llamaba Casín y el otro Alí Baba. Cuando el padre de Casín y de Alí Baba murió, los dos hermanos se repartieron lo que les dejó en herencia, tardando poco en consumirlo y encontrándose de la noche a la mañana con las caras largas y sin pan ni queso. El mayor, que era Casín, temiendo morir de hambre, no tardó en casarse con una joven que tenía plata. De esta manera, además de una esposa, el joven tuvo una tienda en el centro del mercado. Tal era su destino y así se cumplió. En cuanto al segundo, que era Alí Baba, como no era ambicioso, se hizo leñador. Ahorró algún dinero y lo empleó en comprar un asno, después otro y más tarde un tercero. Todos los días los llevaba al bosque y los cargaba con la leña que antes él mismo había traído sobre sus espaldas. Siendo propietario de 3 asnos, Alí Baba inspiraba confianza en la gente de su oficio, todos pobres leñadores, y uno de ellos le ofreció a su hija en matrimonio. Alí Baba tuvo de su esposa 2 hijos, y todos vivían modestamente del producto de la venta de leña. Un día en que Alí Baba estaba en el bosque, ocupado en abatir a hachazos un árbol, el destino decidió modificar su vida. Primero se oyó un ruido lejano que se aproximaba rápidamente. Alí Baba, que detestaba las aventuras y las complicaciones, se asustó al encontrarse solo con sus 3 asnos en medio de aquella soledad. Trepó sin tardanza a la copa de un árbol que se elevaba en la cima de un pequeño monte, desde el que se dominaba todo el bosque. Así, oculto entre las ramas, pudo observar qué era lo que producía aquel estruendo. Y bien que lo hizo. Una tropa de caballeros armados hasta los dientes avanzaba al galope hacia donde él se encontraba. Al ver sus semblantes sombríos y sus barbas negras que los hacían semejante a cuervos, no dudó que eran bandoleros, salteadores de caminos de la peor especie. Girando, estuvieron por unos momentos los bandidos al pie del monte rocoso, donde Alí Baba estaba escondido. A una señal de su jefe, echaron pie a tierra, ataron sus caballos a los árboles y recorrieron las alforjas cargándolas sobre sus espaldas. Tan pesadas eran que los bandidos caminaban encorvados bajo su peso. Uno detrás de otro pasaron bajo Alí Baba, que así pudo fácilmente contarlos y ver que eran 40, ni uno más ni uno menos. Cuando llegaron ante una gran roca que había al pie del monte, todos se detuvieron. El jefe, que era el que iba a la cabeza, se paró frente a la roca y con voz retumbante exclamó: «¡Ábrete, Sésamo!». Al momento, la roca se entreabrió. El jefe se apartó un poco para dejar pasar a sus hombres, y cuando hubieron entrado todos, él mismo entró y exclamó con voz autoritaria: «¡Ciérrate, Sésamo!». La roca volvió a su sitio y Alí Baba se cuidó mucho de hacer el menor movimiento, a pesar de la inquietud que sentía por el paradero de sus asnos abandonados en medio del bosque. Los 40 ladrones reaparecieron luego de oírse un ruido subterráneo parecido a un terremoto lejano. Cada uno de ellos, con las alforjas vacías en la mano, se dirigió a su caballo, colocó las alforjas en la grupa
y montó sobre su silla. Antes de partir, el jefe se volvió hacia la entrada de la caverna y en voz alta pronunció la fórmula: «Ciérrate, sésamo». Y las dos mitades de la roca se juntaron. Los bandoleros, con sus semblantes sombríos y sus barbas negras, marcharon por el mismo camino por el que habían venido. En cuanto a Alí Baba, la prudencia hizo que permaneciese algún tiempo en su escondite, a pesar del deseo que sentía de ir a recuperar sus asnos, diciéndose: «Estos terribles bandoleros pueden haber olvidado alguna cosa en su cueva, volver de improviso sobre sus pasos y sorprenderme aquí». Los siguió con la mirada hasta que se perdieron de vista y recién entonces decidió bajar del árbol con 1000 precauciones. Una vez en el suelo, avanzó hacia la roca, reteniendo la respiración y de puntitas. Una enorme curiosidad lo empujaba. El leñador inspeccionó la roca de arriba abajo y, encontrándola lisa y sin ranura alguna por la que pudiese meter una aguja, se dijo: «Sin embargo, por aquí he visto con mis propios ojos desaparecer a los 40 ladrones». Después, olvidando sus temores, Alí Baba dijo: «Ábrete, sésamo». A pesar de que pronunció las palabras mágicas con voz insegura, la roca se abrió. Alí Baba vio una gran galería que conducía a una sala y que recibía luz por medio de aberturas practicadas en lo más alto. A lo largo de los muros vio fardos de sedas y brocados, grandes cofres cargados hasta los bordes de monedas, lingotes de plata y de diamantes de oro. El suelo estaba hasta tal punto cubierto de vasijas llenas de oro y joyas que el pie no sabía dónde posarse, temeroso de estropear algún valioso objeto. Cuando se recuperó en parte de su asombro, el leñador se dijo: «¡Por Alá! Alí Baba, de repente, aprende fórmulas mágicas y hace abrir puertas de piedra que dan acceso a cavernas cargadas de riquezas acumuladas en el lugar por generaciones de ladrones. De ahora en adelante podrás hacer que el oro del robo proteja a tu familia de necesidades y privaciones». Habiendo tranquilizado de este modo su conciencia, Alí Baba buscó por allí varios sacos y los llenó de dinerales y otras monedas de oro. Cargándolos uno a uno sobre sus espaldas, los llevó hasta la entrada de la caverna y, dejándolos en el suelo, se dirigió a la salida. Allí dijo: «Ábrete, sésamo». Alí Baba corrió a buscar sus asnos y los cargó con los sacos, que tuvo buen cuidado de ocultar con haces de leña encima. Y cuando acabó su trabajo, pronunció la fórmula de cierre, se colocó ante sus asnos cargados de oro y los animó a echar a andar hasta llegar a su casa. «Oh, marido, ¿qué es lo que traes en esos sacos tan pesados?», exclamó la esposa de Alí al verlo. Alí Baba respondió: «Oh, mujer, ayúdame a esconderlos». La esposa del leñador, dominando su curiosidad, le ayudó a llevarlos uno tras otro al interior de la casa. Luego no pudo contenerse más y vació uno de los sacos sobre la tierra. Sonoras carcajadas de oro iluminaron con millones de reflejos la pobre habitación del leñador, que aprovechó el momento de espanto de su mujer para contarle su aventura desde el comienzo hasta el fin.
Cuando la esposa escuchó el relato, sintió en su corazón una gran alegría y al instante comenzó a contar los dinares. Allí, Alí Baba, riéndose, le dijo: ¿qué haces? Ayúdame a cavar una fosa en nuestra cocina para que este tesoro quede oculto sin dejar rastros. La mujer respondió: no puedo permitir que entierres este oro sin antes haberlo pesado o medido. Te suplico, permíteme ir a buscar una medida y lo mediré, en tanto que tú cavas la fosa. Sea, respondió el leñador, pero guárdate mucho de divulgar nuestro secreto. La esposa de Alí Baba salió a pedir una medida a la esposa de Cassim, el hermano de su marido, cuya casa no estaba muy lejos. Entró, pues, en la casa de la pariente rica, que nunca invitaba a comer a su casa al pobre Alí Baba, y que nunca había enviado las más pequeñas golosinas a sus hijos, como hace la gente muy rica para regalar a los hijos de la gente muy pobre. Después de los saludos, le pidió prestada una medida. Cuando la esposa de Cassim oyó la palabra medida, se sorprendió mucho, ya que sabía que Alí Baba y su mujer eran muy pobres y no podía comprender para qué necesitaría aquel utensilio. Con gran curiosidad le dijo: ¿la medida la quieres grande o pequeña? La esposa del leñador respondió: la más grande que tengas. La esposa de Cassim fue a buscar la medida, pero queriendo saber qué clase de grano iba a medir en ella, echó una capa de sebo sobre el fondo y las paredes. Después se la entregó a su parienta. La mujer de Alí Baba regresó a su casa. Una vez en ella, puso la medida sobre el montón de oro y después de llenarla la vació un poco más lejos, repitiendo esta operación muchas veces y marcando sobre el muro con un trazo de carbón tantas rayas como veces la llenaba y vaciaba. Alí Baba, por su parte, terminó de cavar la fosa en la cocina y regresó junto a su esposa, que le mostraba las numerosas rayas de carbón que le encomendó el trabajo de enterrar todo el oro, mientras ella iba a devolver la medida. La infeliz no sabía que un dinar de oro estaba pegado al sebo en el fondo de la medida. En cuanto la esposa de Cassim descubrió la pieza de oro pegada al sebo, en lugar de algún grano de haba o avena, se puso pálida de envidia. Se sentía tan furiosa que envió rápidamente a una esclava a buscar a su esposo a la tienda. Cuando el sorprendido Cassim entró en la casa, la mujer puso el dinar ante sus narices y gritó: ¿lo ves? Pues no es más que lo que les sobra a esos miserables. ¿Tú te crees rico por tener una tienda mientras que tu hermano no tiene más que 3 asnos? Desengáñate. Alí Baba no se contenta con contar su oro. Tiene tanto que lo mide como si fuese grano. Al momento, Cassim corrió a la casa de su hermano y encontró a Alí Baba todavía con el pico en la mano, terminando de enterrar su tesoro, y le dijo: ¿es así como aparentas pobreza para después en tu vivienda piojosa medir el oro como si fuese granos? Alí Baba se turbó al oír estas palabras y respondió: Alá es generoso, hermano mío, y le contó su historia del bosque. Cassim salió bruscamente resuelto a apoderarse de todo el tesoro de la cueva. A la mañana siguiente, antes que amaneciese, partió hacia el bosque, llevando 10 mulas.
Siguió al pie de la letra las indicaciones de Alí Baba. Al exclamar, «¡Ábrete, sésamo!», la roca se abrió y Cassim penetró en la caverna, cuya entrada se cerró tras él gracias a la fórmula mágica. Su asombro no tuvo límites a la vista de tantas riquezas y se dijo que para la próxima vez organizaría una verdadera expedición, contentándose esta vez con llenar de oro tantos sacos como pudiesen cargar sobre las 10 mulas. Una vez que acabó aquel trabajo, regresó a la galería y dijo, «¡Ábrete, cebada!». Cassim, turbado por su codicia y estando ocupada su cabeza en sacar los tesoros, había olvidado las palabras que debía decir y la roca permaneció cerrada. Entonces dijo, «¡Ábrete, Aba!». Pero la puerta no se abrió, por lo que dijo todos los nombres de cereales y granos que crecen sobre la superficie de los campos. «¡Ábrete, avena!». Mas tampoco se abrió hendidura alguna. Cassim gritó, «¡Ábrete, centeno! ¡Ábrete, mijo! ¡Ábrete, trigo! ¡Ábrete, arroz!». La puerta de piedra permaneció cerrada. Cassim solo olvidó un grano, el misterioso sésamo, que era el único que estaba dotado de poderes mágicos. Cuando los 40 ladrones regresaron a su cueva, vieron que 10 mulas cargadas con grandes cofres estaban atadas en los árboles. El jefe se decidió a entrar en la cueva y levantando su sable ante la puerta invisible, pronunció la fórmula mágica. Al momento la roca se abrió y Cassim se había escondido en un rincón. Cuando oyó pronunciar la palabra sésamo, maldijo su mala memoria y apenas vio que la puerta se entreabría, se lanzó hacia afuera con tan poca prudencia que chocó contra el jefe de los 40 ladrones. Los bandidos se abalanzaron sobre Cassim y con sus sables lo descuartizaron en un abrir y cerrar de ojos. La esposa de Cassim, mientras tanto, vio que la noche llegaba y se alarmó porque su marido no regresaba. Entonces decidió ir a buscar a Alí Baba. «Oh, hermano de mi esposo, Cassim, ha ido al bosque y todavía no ha vuelto, a pesar de la avanzada de la noche». Alí Baba se alarmó también, pero tranquilizó a la mujer de su hermano, sabiendo que cualquier búsqueda sería inútil en la noche sombría. Con las primeras luces de la mañana, el leñador abandonó su casa, seguido de sus 3 asnos. Al aproximarse a la roca, con voz temblorosa pronunció las palabras mágicas y entró a la caverna. El espectáculo de los miembros descuartizados de Cassim lo hizo caer, llorando de rodillas. Recogió de la caverna 2 grandes sacos, metió en ellos el cuerpo y poniéndolos sobre uno de sus asnos, los recubrió cuidadosamente con ramas. Luego ordenó a la puerta que se cerrase y tomó el camino de la ciudad, entristecido por la muerte de su hermano. Al llegar a su casa llamó a su esclava Morgana para que le ayudase a descargar los sacos. Aquella esclava era una joven a la que Alí Baba y su esposa habían recogido desde pequeña y criado como si fuese una hija. La joven era agradable, educada e inteligente para resolver cuestiones difíciles. Alí Baba le contó el fin de su hermano, añadiendo: «Su cuerpo está sobre el 3er asno. Es preciso que encuentres algún medio para hacerlo enterrar como si hubiese muerto de muerte natural, sin que nadie pueda sospechar la verdad». El leñador entonces fue a dar la noticia a la esposa de Cassim,
quien comenzó a dar alaridos. Pero allí Alí Baba supo calmarla para no llamar la atención de los vecinos. Si en medio de esta desgracia sin remedio que se abate sobre ti, le dijo, hay alguna cosa capaz de consolarte, yo te ofrezco la mitad de los bienes que Alá me ha dado. Pero debemos protegerlos de los bandoleros, guardando el secreto. Ella comprendió y evitó divulgar la muerte de su esposo. La joven Morgana, por su parte, no había perdido el tiempo. Había ido a la tienda del mercader de medicamentos y había comprado unas especies de jarabe para enfermedades graves. El mercader preguntó quién estaba enfermo en la casa de su amo. Morgana, suspirando, le había respondido, «Oh, calamidad, el mal aqueja al hermano de mi amo, pero nadie conoce su enfermedad. Está inmóvil, ciego y sordo, y su rostro tiene el color del azafrán». A la mañana siguiente, Morgana fue a ver al mismo vendedor de medicamentos y entre lágrimas y suspiros le pidió un remedio que solo se da a los enfermos moribundos. Al mismo tiempo, comentó con las vecinas del barrio la grave enfermedad de Casín, el hermano de su amo. Al amanecer, las gentes del barrio se despertaron y oyendo gritos y lamentaciones, y no dudaron en pensar que los parientes lloraban la muerte de Casín. Pero Morgana no se detuvo en su plan pensando, no todo consiste en hacer pasar una muerte violenta por muerte natural. Además hay un gran peligro, dejar que la gente se dé cuenta de que el difunto está cortado en 6 pedazos. Sin tardanza corrió a casa de a un viejo zapatero remendón del lugar que no la conocía. Le puso en la mano un dinar de oro y le dijo, tu trabajo me es necesario, levántate y ven conmigo para coser unos cueros. Tomó un pañuelo y le vendó los ojos, puso en la mano del zapatero una segunda pieza de oro diciéndole, es condición imprescindible que llegues a ciegas, sin poder reconocer el camino que recorres, guiado por mi mano. Y lo condujo a la casa de Alí Baba. Allí le quitó el pañuelo y mostrándole el cuerpo del difunto le dijo, cose esos 6 pedazos que ves allí. El zapatero retrocedió espantado, pero Morgana le puso una nueva moneda de oro en la mano y le prometió otras más si hacía el trabajo rápidamente. Cuando el hombre concluyó la costura, Morgana le volvió a vendar los ojos, le entregó la recompensa prometida y lo condujo hasta la puerta de su tienda. Una vez que regresó, la muchacha tomó el cuerpo reconstruido de Casín, lo perfumó con incienso y lo amortajó ayudada por Alí Baba. Después lo recubrieron con telas adecuadas y por medio de estas astucias, la verdad de aquella muerte quedaría oculta para siempre. En cuanto a los 40 ladrones, durante un mes se mantuvieron alejados de la cueva para evitar el olor de la putrefacción del cuerpo de Casín. Pero el día en que regresaron, su asombro no tuvo límites al no encontrar los restos. El jefe dijo, hemos sido descubiertos. Es preciso que sin pérdida de tiempo matemos al cómplice del muerto. Alguien astuto y audaz debe ir a la ciudad y descubrir dónde habita el que hemos descuartizado. Al momento, uno de los ladrones exclamó, me ofrezco. El bandido entró en la ciudad, anduvo uno y otro lado hasta que llegó a la tienda del zapatero. Saludó amablemente
y expresó su admiración por el trabajo que el hombre realizaba. «A tu edad», le dijo, «conservas la habilidad y la buena vista». Muy halagado, el zapatero respondió: «Oh, por Alá, todavía puedo enhebrar las agujas al primer intento y puedo coser los 6 trozos de un muerto en el fondo de un sótano poco iluminado». El ladrón, al oír estas palabras, simuló asombro y exclamó: «¿Haz el favor de decirme dónde se levanta la casa en cuyo sótano cosiste los restos del muerto?». El viejo remendón respondió: «Oh, solo si me vendasen los ojos podría encontrar aquella casa, guiándome por las cosas que palpé con mis manos a lo largo del camino». El ladrón exclamó: «No deseo más que seguir tus indicaciones para dar con la casa en la que suceden cosas tan prodigiosas». Y vendando los ojos del zapatero, fue conducido hasta la casa de Alí Baba, en cuya puerta se apresuró a hacer una señal con un trozo de tiza. Después quitó la venda de los ojos del remendón, lo gratificó con varias piezas de oro y se apresuró a tomar el camino del bosque para anunciar a su jefe el descubrimiento que había hecho. Pero la joven Morgana regresaba esa tarde de comprar provisiones en el mercado y notó que sobre la puerta había una marca blanca. Corrió a buscar un trozo de tiza e hizo una señal exactamente igual a las puertas de todas las casas de la calle, a derecha y a izquierda. Cuando los malhechores entraron en la ciudad y se dirigieron a la casa señalada, se asombraron mucho al ver que todas las puertas de aquella calle tenían la misma señal. De inmediato regresaron a la cueva y el jefe dijo: «Me encargaré yo mismo», y partió solo para la ciudad. Una vez allí, el zapatero le hubo indicado la casa de Alí Baba. No perdió el tiempo marcando la puerta con tiza, sino que observó atentamente para fijar el lugar exacto en su memoria. Regresó al bosque y, reunido a los 39 ladrones, les dijo: «Traed aquí 38 grandes tinajas de barro, todas vacías, y una más que llenaréis con aceite de oliva. Cuidad de que ninguna esté rajada». Los ladrones estaban habituados a obedecer sin chistar. Regresaron rápidamente con 2 tinajas atadas sobre cada caballo, y el jefe dijo: «Despojaos de vuestras ropas y que cada uno se meta en una tinaja, llevando únicamente sus armas, su turbante y sus babuchas». Los ladrones saltaron sobre los caballos que portaban las tinajas y se dejaron caer en ellas. Quedaron dentro con las rodillas tocando la barbilla, igual que los pollos en el huevo a los 20 días. Cada uno llevaba en la mano su cimitarra. El jefe cerró las bocas de los recipientes con fibras de palmeras. Entonces se disfrazó de mercader de aceite y se dirigió hacia la ciudad. Por la tarde llegó ante la casa de Alí Baba, que estaba sentado en el umbral tomando el fresco. «Soy mercader de aceite», dijo el jefe de los ladrones, «y no sé dónde pasar la noche en una ciudad desconocida». Alí Baba se acordó de los tiempos en que era pobre y le dijo: «Tú y tus bestias con la carga pueden descansar en el patio de mi casa». Llamó a Morgana y le ordenó que ayudase al mercader. Luego invitó a comer a su huésped.
Después que hubieron comido y bebido, el jefe de los ladrones dijo: «Muéstrame el sitio de tu casa en el que pueda dar descanso a mis intestinos». Ali Baba lo condujo al lugar indicado. Al quedar a solas, el hombre se acercó a las tinajas e inclinándose sobre cada una, dijo en voz baja: «Cuando oigas que unas piedritas golpean tu tinaja, sal y acude junto a mí». Morgana lo esperaba en la puerta de la cocina con una lámpara de aceite en la mano para conducirlo a la habitación. Cuando la joven volvió a la cocina, fregando los platos y las cacerolas, se acabó el aceite de la lámpara. Tomó la vasija y fue al patio a llenarla en una de las tinajas. Se aproximó a la primera de ellas, la destapó y metió la vasija en la abertura. Pero el cacharro, en lugar de sumirse en aceite, chocó contra algo duro y oyó una voz: «¡Por Alá! ¡Este es el momento!», dijo el bandido sacando la cabeza. «No, mozo, no», dijo Morgana. «Tu amo duerme todavía. Espera que se despierte». La muchacha, temblando por la sorpresa, lo había adivinado todo. Inspeccionó las demás tinajas y, tanteando las cabezas, contó otras 38. Y cuando llegó a la última, la encontró llena de aceite. Llenó la vasija y fue a encender su lámpara. De vuelta a la cocina, hizo hervir un gran cubo con aceite hirviendo. Y aproximándose a cada tinaja, la destapó y vertió de golpe el líquido caliente sobre las cabezas de los ladrones, que al momento murieron asados. Morgana volvió a cubrir las bocas de las tinajas con las fibras de palmeras. Regresó a su cocina, apagó la lámpara y permaneció a oscuras. A medianoche, el mercader de aceite asomó la cabeza por la ventana que daba al patio y, no viendo ni oyendo nada, pensó que todos los de la casa dormían. Tal como había dicho a sus hombres, arrojó sobre las tinajas unas piedrecitas, pero nada sucedió. Pensando que sus hombres se habían dormido, arrojó más guijarros, pero no apareció cabeza alguna. El jefe de los bandidos se enojó mucho con sus hombres, a los que creía dormidos, mas cuando se acercó a la tinaja, debió retroceder por el espantoso olor a aceite quemado que exhalaba. El jefe de los ladrones comprendió de qué manera atroz habían perecido sus hombres y, dando su salto prodigio, se trepó al muro intentando perderse en la oscuridad de la noche. Morgana, que había permanecido en las sombras, se abalanzó contra él como un gato salvaje y le clavó en el corazón un puñal que llevaba en su mano derecha. Ali Baba salió al patio y, en el colmo del espanto y la confusión, se lanzó hacia Morgana, que, temblorosa por la emoción, limpiaba el puñal en sus vestiduras. Ali Baba creyó que la joven era víctima del delirio y de la locura, pero ella con voz tranquila dijo: «Oh amo, alabemos a Alá, que ha dirigido el brazo de una débil joven para castigar al jefe de tus enemigos». Mientras hablaba, despojó de su manto al cuerpo y mostró bajo sus largas barbas al jefe de los bandidos. Ali Baba comprendió que debía su vida y la de su familia al coraje de la joven Morgana. La abrazó con lágrimas en los ojos y le dijo: «Oh Morgana, hija mía, para que mi dicha sea completa, ¿quieres entrar definitivamente en mi familia como esposa de mis hijos?». Morgana besó la mano de Ali Baba y respondió: «Acepto y obedezco». Los cuerpos de los ladrones se enterraron en secreto en una fosa del jardín y el matrimonio de Morgana,
Con el hijo de Alí Baba se celebró sin tardanza, en medio de gran alegría y regocijo. Al cabo de un año, Alí Baba decidió volver a la caverna en compañía de su hijo y de Morgana. La joven no dejó de observar que los arbustos y las grandes hierbas obstruían por completo el sendero que rodeaba la roca y que en el suelo no había rastros de pisadas humanas ni huellas de caballos. Dijo entonces: podemos entrar sin peligro. Alí Baba pronunció la fórmula mágica: ábrete, sésamo. La roca dejó paso libre a Alí Baba, a su hijo y a la joven Morgana. El antiguo leñador comprobó que nada había cambiado desde su última visita al tesoro. Llenaron de oro y piedras preciosas 3 sacos grandes que habían llevado con ellos, y volviendo sobre sus pasos, después de pronunciar la fórmula, salieron de la cueva. Cuando Sherazade acabó de contar la historia de Alí Baba, se calló sonriendo. El rey Shahryar dijo: ciertamente Sherazade, la joven Morgana, no tiene par entre las mujeres de hoy. Bien lo sé yo, que me vi obligado a cortar la cabeza de todas las desvergonzadas de mi palacio. No creas, oh rey afortunado, que todas las historias que has oído hasta ahora pueden valer tanto como la historia de Aladino, que me reservo para la noche próxima, si quieres. El rey Shahryar dijo para sí: no la mataré hasta después. Entonces Sherazade sonrió y dijo: cuentan que... Pero en ese momento vio aparecer la mañana y se calló discreta.